Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. El día de hoy no pudo venir su profesor de impuestos indirectos y al consumo, entonces yo lo voy a estar sustituyendo y les estaré dando la sesión del día de hoy. Mi nombre es Jonathan Cárdenas, soy contador público, egresado de la Escuela Bancaria y Comercial. Posteriormente hice una maestría en Administración con Finanzas en la Universidad Tec Milenio. Y en mi experiencia profesional he trabajado en empresas como Grupo Bimbo o DuPont, haciendo actividades de contabilidad general, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, tesorería y más recientemente en la industria de destilados en empresas como Diageo, que es la casa de tequila Don Julio, Johnny Walker, William Grant Sons, haciendo planeación financiera. Actualmente soy coordinador de planeación financiera en una biofarmacéutica que se dedica a hacer medicamentos muy especializados para enfermedades como Parkinson, epilepsia y algunas otras medicinas para, moléculas para enfermedades muy específicas y muy severas que atacan al ser humano. Bien, vamos a comenzar con la agenda del día de hoy. La agenda del día de hoy, como lo pueden ver en la presentación, tenemos justamente mi presentación, presentar los objetivos de la sesión, el objetivo general, objetivos específicos. De ahí nos vamos a mover a la explicación del tema que nos ocupa el día de hoy. Después haremos un par de ejercicios prácticos y finalizaremos con una reflexión de lo aprendido en esta clase. Entonces, el objetivo general de la clase, como lo pueden ver en la lámina, que tenemos es entender y practicar el IVA acreditable. Este es el objetivo general. Ahora vamos a ir a la diapositiva que tenemos aquí. Y en la diapositiva pues tenemos los objetivos más específicos. El primero es el significado del traslado de IVA. Después vamos a revisar qué es el IVA acreditable, el derecho de acreditamiento. Tenemos un concepto importante que es los requisitos para que el IVA sea acreditable, la diferencia entre IVA acreditable e IVA por acreditar. Vamos a revisar un ejemplo de registro contable de IVA acreditable y también vamos a hacer otro ejemplo de registro contable de IVA por acreditar. Finalmente vamos a poner en práctica estos conceptos con un ejercicio que preparé y al final haremos la reflexión que habíamos comentado. Muy bien, pues no podemos empezar a ver IVA acreditable sin primero hacer un repaso de las lecciones anteriores en las que vieron lo que se refiere al traslado del IVA. ¿Alguien recuerda de qué se trataba o cómo iba la mecánica del traslado del IVA? ¿Alguien quien nos quiera comentar o retroalimentar? Bien, de cualquier modo, tenemos un slide que está adherido a la ley del impuesto al valor agregado. ¿Qué artículo es el que nos habla sobre el traslado del IVA, Sandra? Bien, es el artículo número 1 de la ley del IVA. ¿En qué párrafo? Exacto, tercer párrafo. Y me gustaría que Laura nos ayudara leyendo el tercer párrafo de la ley del impuesto al valor agregado. ¿Nos ayudas con la lectura, por favor? El contribuyente trasladará dicho impuesto en forma expresa y por separado a las personas que adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente o reciban los servicios. Se entenderá por traslado del impuesto el cobro o cargo que el contribuyente debe hacer a dichas personas de un monto equivalente al impuesto establecido en la ley del IVA. Bien, aquí el concepto más importante a resaltar o a destacar es que tiene que ser en forma expresa y por separado. Para eso, en el siguiente slide, les acabo de, que estamos viendo aquí, estamos viendo justamente el extracto de una factura en la que nos está marcando primero que nada un subtotal. Vamos a imaginar que el subtotal, no imaginemos, ya está aquí en la lámina, tenemos un subtotal en este caso de 1,724 pesos, ¿no? Después viene otro concepto que se llama impuestos trasladados. Entonces ahí estamos cumpliendo con la forma expresa y por separado. Impuestos trasladados nos pone impuesto al valor agregado
Y en este caso el monto que nos están trasladando son 275 pesos. Lo cual hace ya un total de 2,000 pesos. A eso es a lo que se refiere y es de lo más rescatable del tercer párrafo del artículo número primero. Más adelante vamos a abundar un poco más sobre este concepto de traslado en forma expresa y por separado, ya que es uno de los requisitos para poder hacer el acreditamiento. Entonces, una vez que hemos repasado lo que es el traslado del IVA, ahora sí ya podemos pasar a lo que es el tema del día de hoy, que es el IVA acreditable. ¿Alguien me pudiera decir qué artículo es el que nos dice o nos habla sobre lo que es el IVA acreditable? Bueno, la presentación de todos modos ya nos dice que es el artículo 4, segundo párrafo, ¿no? Federico, ¿nos ayudarías por favor con la lectura de este párrafo de la ley? Y es para los efectos de la ley del IVA, se entiende por impuesto acreditable el impuesto al valor agregado que haya sido trasladado al contribuyente y el propio impuesto que él hubiese pagado con motivo de la importación de bienes o servicios en el mes que se trate. ¿Alguna duda hasta aquí? Aquí estamos leyendo tal cual el párrafo que viene de la ley. En palabras más terrenales, prácticamente aquí lo que estamos haciendo es lo que habíamos visto en la dinámica del traslado del IVA, pero ahora del otro lado. Es decir, si yo soy una empresa, vamos a imaginar una comercializadora, y me acerco a mis proveedores de servicios, proveedores de arrendamiento, por ejemplo, del local o de la flotilla de autos o de las mercancías que estoy comercializando, ellos me van a estar haciendo el traslado de ese IVA. Ese IVA que el proveedor me está trasladando se convierte entonces en un IVA que yo me puedo acreditar, ¿no? Y algo que también es importante destacar sobre este segundo párrafo del artículo 4 de la ley del IVA es que tiene que ser en el mes. ¿Qué quiere decir esto? Que es definitivo. Para materia de IVA no nos vamos a declaraciones anuales. Una vez pagado queda ya como definitivo, ¿no? Más adelante ustedes van a revisar, en la sesión de mañana van a revisar cómo jugar con los IVAs acreditables y trasladados. Por ahora nada más nos estamos enfocando al IVA acreditable, al beneficio que tenemos para acreditarnos este IVA que ya le pagamos a los proveedores por los actos que cubre la ley del impuesto al valor agregado. Viene un concepto importante que se llama derecho de acreditamiento. En la presentación también lo tenemos. Y Leonardo, me gustaría que nos ayudaras leyendo el tercer párrafo del artículo 4 de la ley del IVA. Como dice ahí, el derecho al acreditamiento es personal para los contribuyentes del impuesto al valor agregado y no podrá ser transmitido por acto entre vivos, excepto tratándose de fusión. ¿A qué se refiere esto? Que si yo tengo mi comercializadora, yo como persona física con actividad empresarial, tengo mi comercializadora que se llama Jonathan SADCB y mi hermano Manuel tiene otra comercializadora que se llama Manuel SADCB. Bueno, de hecho no podría ser SADCB porque son personas físicas, pero imaginando que como personas físicas con actividad empresarial ambos nos dedicamos a lo mismo y resulta que yo tengo un IVA acreditable a favor y que me sobra y que no lo necesito, no se lo puedo transferir a la otra compañía. De la única manera que podríamos hacerlo es que hiciéramos, mi hermano y yo, una fusión. Entonces, al hacer la consolidación de cuentas, pues de inmediato y en automático se vería el efecto que estamos teniendo de IVA a favor o de IVA acreditable. ¿Dudas hasta ahora? Después tenemos los requisitos para que el IVA sea acreditable y según la presentación, cuéntenme chicos, ¿en qué artículo de la ley del IVA encontramos los requisitos para el acreditamiento? Exacto, en el artículo número 5 de la ley del IVA. Tenemos ahí el texto de ley. Me gustaría que, de todos modos, esta presentación está en su Moodle, pero me gustaría que abreviáramos rápidamente a qué se refieren los requisitos más importantes. El requisito número 1, como podemos ver en la primera fracción del artículo número 5, es que tiene que ser estrictamente indispensable. Es decir, si yo me dedico a la comercialización de productos de belleza,
pues las mercancías que compro, por ejemplo, deberían de ser productos de belleza. No podría tener en mis inventarios alimento para veterinarias o cosas de ese tipo. Otra cosa, a lo mejor yo ni siquiera necesito en mi negocio realizar congresos o convenciones, entonces pues allá no sería estrictamente indispensable. La segunda parte, la segunda fracción del artículo 5 nos habla sobre lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Que sea expreso de manera separada. Entonces, que el IVA venga de manera expresa y por separado dentro del CFDI. La fracción número 3 nos habla de que sea efectivamente pagado. Entonces, si yo hago una compra a crédito o si me llega la factura del arrendamiento y todavía no la he pagado, ¿estaría cumpliendo con los requisitos del artículo 5? ¿Estaría cumpliendo con la fracción 3 del artículo 5 de la ley del IVA? No. Entonces, para poder acreditármelo, ya debe de ser pagado. Y finalmente nos habla sobre cumplir, que esto será igual material de una sesión posterior, y tiene que ver con cumplir con retenciones, ¿no? Del impuesto al valor agregado. Nos explica la mecánica que nos regresa al artículo número 1A de la ley del impuesto al valor agregado. Para esto van a tener otra sesión, pero estos son los 4 grandes requisitos con los que hay que cumplir para que el IVA nos lo podamos acreditar. Habíamos mencionado que tiene que ser pagado, ¿cierto? Si no es pagado, entonces ya no es IVA acreditable. ¿Cómo creen que se llamaría? Si para las clases que tuvieron de IVA trasladado, tenían IVA trasladado e IVA por trasladar, aquí tenemos IVA acreditable. ¿Y cuál sería la otra cuenta? Exacto, IVA por acreditar. ¿Cuál sería la diferencia entre IVA acreditable e IVA por acreditar entonces? Exactamente. Acreditable quiere decir que el IVA ya lo pagamos, ¿no? Y por acreditar quiere decir que es por compras de mercancías, bienes o por algún servicio o algún arrendamiento que está a crédito y que no hemos pagado. Entonces aquí sería pago en efectivo. Vamos a ponerlo. IVA acreditable es en efectivo. Y por acreditar estamos usando crédito. Para esto tenemos un par de ejemplos. Y vámonos al primer ejemplo. El primer ejemplo que tenemos en esta diapositiva nos habla de gastos de mantenimiento de equipo por 2,000 pesos masiva de contado. Entonces, ¿cuál sería el registro contable para estos gastos de mantenimiento? ¿Qué cuenta? Vamos a poner aquí concepto, cargo y abono. Entonces, en concepto, ¿qué cuenta es la que tendríamos o qué cuentas son las que tendríamos que estar cargando? Si es un gasto de mantenimiento, entonces la primera cuenta podría ser gastos mantenimiento. Nos está diciendo que el mantenimiento se está pagando de contado. Entonces, en este caso estamos hablando de IVA por acreditar o IVA acreditable. Bien, IVA acreditable, ¿no? Y al ser una compra en efectivo, ¿de dónde va a salir el dinero? ¿Creen que estaría saliendo de bancos? Correcto. Entonces nos está diciendo este ejemplo que son 2,000 pesos de gastos de mantenimiento. ¿Cuál es el IVA que habría que cargar para estos 2,000 pesos? ¿Alguien me puede hacer el cálculo de 2,000 pesos por la tasa del 16%? Bien, 360 pesos. 320 pesos.
Ok. Y entonces, la salida que tenemos de bancos, ¿cuál sería el total del gasto más el IVA? De bancos, o ya sea con un SPEI o con un cheque, salieron 2.320. Bien, ¿alguna duda hasta ahorita? Vamos a compararlo y vamos a ver si coincide con lo que tenemos, lo que calcularon ustedes, con lo que tenemos en nuestra presentación, que se trabó el PowerPoint. Aquí está. Coincide con lo que ustedes me acaban de calcular. ¿Qué les parece si hacemos ahora un ejercicio, pero en este caso el ejercicio va a ser sobre compras de mercancías para la venta a crédito? Ahora vamos a cambiar el escenario. Y el ejercicio que tenemos por aquí nos dice que, de hecho, no son mercancías, son gastos de papelería a crédito, ¿no? Se compran o incurrimos en gastos de papelería por 3,000 pesos masiva a crédito. Entonces, nuevamente, ¿qué cuentas utilizaríamos? Exacto, primero gastos de papelería. Es a crédito, entonces como estamos comprando esto a crédito, estamos hablando en este caso de IVA acreditable o IVA por acreditar. Bien, IVA por acreditar. Y al ser una compra a crédito, ¿va a salir efectivo del banco? Entonces, ¿a qué cuenta vamos a abonar? Exacto, proveedores. Entonces, ¿cuál es el gasto en este caso que nos está planteando el ejercicio? 3,000 pesos, ¿correcto? ¿Cuál es el IVA que le correspondería a esos 3,000 pesos? Bien, 480 pesos. Entonces, en proveedores, ¿cuál es el total que vamos a abonar? Bien, 3,480. Y ahora, vámonos con... Este fue el primer movimiento, ¿no? Vamos a imaginar que pasan una semana, 2 semanas, y entonces hay que hacer el pago de esta factura. ¿Cuáles serían los asientos que tendríamos que hacer? A mí me gustaría que alguien de la clase pasara y con ayuda del grupo o por sí solos hagan el asiento. Si vamos a hacer el pago, ¿qué cuenta es la que vamos a cancelar? Bien, proveedores. Y como la vamos a cancelar con un pago, ¿de dónde va a salir ese pago? De bancos, exactamente. Entonces, proveedores, estaba abonada, teníamos proveedores abonada. Ahora que la vamos a cancelar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, un cargo. El cargo va a ser por el total, ¿no? Y como es un egreso de recurso, en bancos vamos a hacer un, abono. ¿Y el abono es por? Muy bien, 3,480. Pero además de esto, nos hace falta un segundo movimiento. Esto fue por la cancelación de la deuda. Ahora, ¿qué hay que reclasificar? ¿Qué cuentas son las que hay que reclasificar? Muy bien, tenemos que mover el IVA que yo ya tenía por acreditar. ¿A qué cuenta? Ahora que ya está pagado. Ahora, ¿a qué cuenta lo debería yo de mover? Muy bien, a la cuenta de IVA acreditable. Entonces, Giovanna, cuéntame. Yo el IVA por acreditar tengo 480 pesos cargados. ¿Cómo los voy a reclasificar? ¿Qué movimiento tengo que hacer en IVA por acreditar? ¿Vuelvo a cargar o abonamos? Exacto, vamos a hacer un abono por... Bien, 480 pesos. Ahora Liliana, IVA acreditable, va a recibir un cargo, muy bien. ¿Por cuánto? 480. Perfecto. Y esta sería la dinámica del IVA por acreditar. A continuación, les pediré que descarguen del Moodle el ejercicio número 4 que corresponde a esta unidad y lo resuelvan. Y en 20 minutos revisamos las respuestas. Bien, ya que terminaron el ejercicio y que hemos revisado las respuestas,
pues cerremos la sesión con un par de preguntas para reflexionar. Y cuéntenme, ahora ya podrían explicarme de una manera muy general en qué consiste el IVA acreditable. ¿Alguien que quisiera compartir su opinión o el concepto que se lleva sobre IVA acreditable? Ok. Ahora, ¿cuál es la importancia del cumplimiento de los requisitos del artículo 5 para poder acreditarnos el IVA? ¿Qué impacto tiene en caso de que no se cumpliesen? Bien, aquí yo lo que les podría agregar como experiencia es que muchas veces la autoridad, a pesar de que cumplimos incluso con apego estricto a la ley, con los requisitos para podernos acreditar el IVA, la ley es bastante exigente. Les puedo contar como experiencia profesional que nosotros comercializamos fármacos y estos los comercializamos haciendo un traslado de IVA a tasa del 0%. Al ser tasa 0% tenemos derecho, no es exento, es tasa 0%, entonces tenemos el derecho de acreditarnos todo el IVA por las compras, los servicios que nosotros pagamos. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre tenemos un beneficio de IVA muy grande, muy grande, muy grande. Y de repente cuando pedimos las devoluciones la autoridad nos cuestiona bastante, ¿no? Yo les puedo contar que hay que apoyarse, en nuestro caso nos apoyamos, siendo una transnacional nos tenemos que apoyar con despachos contables especializados en esto para que nos apoyen y justamente estamos en un proceso de recuperación de aproximadamente 200 millones de pesos de los ejercicios 2015, 16, 17 y 18. ¿Y qué es lo que sucede? Que este despacho, además de asegurarse de que todos nuestros gastos cumplen con los requisitos legales para que puedan ser acreditables, también están reuniendo evidencias adicionales, ¿no? Sucede que cuando vamos con la autoridad a solicitar la devolución, no les es suficiente el requisito fiscal, sino que nos piden evidencias, nos cuestionan que sean estrictamente indispensables, por lo que hay que llevar fotografías, hay que llevar videos, hay que llevar impresión de invitaciones, hay que llevar autorizaciones y una serie de documentos que hacen una carpeta para que la autoridad pueda concedernos la razón y entonces darnos la devolución. Yo cerraría con esta conclusión. La tarea la encontrarán en el Moodle. Agradezco su atención.